Bien, vamos a tratar en este video una breve introducción a la regresión lineal. Supongamos que tenemos dos variables. Para partir tenemos dos variables y vamos a colocar en unos ejes la variable independiente x y una variable dependiente y. Vamos a suponer que tenemos más o menos estos puntos, ¿ok? Estos puntos que relacionan la variable y con la variable x. Para hacerlo, darle un poco más de contexto, vamos a suponer que esta variable corresponde a los, digamos, precios de un cierto producto y estas son las ventas de ese producto. Ventas. Aquí colocamos muy pocos puntos, en realidad imagínense una nube de puntos acá. Bien, lo que estamos viendo acá es, o lo que intentaremos hacer es una especie de modelo lineal que relaciona la variable x con la variable y. Y la idea es trazar la mejor recta posible, que esté lo más cerca posible de cada uno de esos puntos, incluso puede tocar a uno de los puntos en general, ¿no? ¿Ok? Esta recta que está acá, la ecuación de esta recta, como sabemos, es una ecuación del tipo, llamémosle así, beta 1x más alfa. Esa es la ecuación de la recta. Beta 1, bueno, alfa, ustedes saben que es, deben saber que esta relación acá sería alfa, que es la intercepción con el eje y esta beta 1 es la pendiente de la recta. Pendiente. La pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. En este caso vemos que la recta tiene una orientación o en este sentido, imagínense que la recta fuese hacia allá, en este otro sentido. No lo voy a dibujar en este caso. Lo que estamos observando es que a medida que crecen los precios, las ventas comienzan a disminuir. Eso es lo que vemos. En ese caso decimos que la pendiente es negativa. Y la pendiente entonces tiene que estar relacionada, y va a la redundancia, con la correlación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. Hay una correlación entre ellas y eso es lo que indica esta pendiente en general. Y en este caso particular que estamos dibujando parece ser que hay una pendiente negativa. En general, este es el modelo, es decir, estos son los valores, los puntos que están sobre la línea o sobre la recta azul son los valores estimados. El modelo lineal, si uno quiere hacerlo correctamente, tendría que escribir así que cada observación que vemos, aquí este índice indica que yo tengo varias observaciones. En particular, en nuestro caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 observaciones, por lo tanto, I sería del 1 al 5. Y cada una de estas cosas la vamos a denominar simplemente observaciones I. Estas son las observaciones de I. Lo que dice nuestro modelo, el modelo lineal, en principio que vamos a construir, es que yo puedo tratar de predecir los modelos, los valores observados, a partir de los valores estimados, pero adicionalmente ese valor estimado no siempre coincide o sea, no siempre coincide con el valor observado y por lo tanto hay que agregarle simplemente un error. Es decir, el error, este se llama el error de haber cometido, de haber estimado, de, el error de estimación. Bueno, ¿qué es la estimación exactamente? Bueno, podemos hacer un poquito más explícito usando la fórmula de la recta, que la relación que existe entre esta variable y la variable independiente xy es la siguiente, más alfa más el error. ¿Ok? Este es el error porque nunca vamos a estimar, no es que nunca, sino puede darse el caso o en ocasiones donde el valor estimado, es decir, todo esto, es lo que nosotros le llamamos, está ahí con este sombrerito arriba, que es la estimación de I. Si todos los valores, si efectivamente no hubiese error, entonces la recta sería capaz de pasar por todos los puntos y no es exactamente una regresión lineal, sino simplemente la ecuación de una recta. Esto es lo que se llama modelo lineal o modelo de regresión. Este es el modelo lineal o de regresión lineal. ¿Ok? De regresión lineal. Y ese es el modelo que vamos a estudiar de alguna forma, o que vamos a estudiar. Observemos acá, supongamos por un momento que no tenemos la variable precio, que solo tenemos variables de tipo ventas, es decir, solo tenemos los valores I1, los valores I2,
etcétera, 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 hacia los valores, a las n observaciones. En particular aquí n en nuestro ejercicio era como 5, eran 5 puntos los que teníamos. Pero supongamos que no tenemos valor de precio, que los únicos valores que tenemos son los valores de las ventas. Es decir, no sabemos nada acerca de los precios y no sabemos cómo los precios influyen en las ventas, pero solo sabemos las ventas que tenemos. ¿Qué estadístico uno puede usar para poder describir las ventas? Bueno, por lo general lo que uno usa es el valor promedio en general, ¿no? Entonces uno utiliza el valor promedio, como bien saben, es la suma de todas estas variables, y 2 hasta n, dividido por n. Entonces ese es nuestro valor promedio. A partir de ahora voy a usar una forma más compacta de escribir la suma, que se llama las sumatorias. Entonces vamos a escribir de esta manera. Sería 1 dividido por n, y aquí escribo el símbolo de sumatoria, donde i igual a 1 hasta n de i. ¿Qué significa esto? Bueno, la suma que está acá arriba. Esta es una forma compacta de escribir la suma, y es la sumatoria en principio. ¿Okay? Es decir, nosotros, si no sabemos nada de los precios, una de las estadísticas que podemos hablar es decir, ¿cuál es la venta promedio que tenemos? Supongamos ahora, bueno, otro estadístico que habitualmente uno utiliza es la varianza, ¿no? Que es para ver el grado de dispersión de la data. Entonces, la varianza, que vamos a denotar de esta forma, básicamente, usando la notación de sumatoria, tendría que ser igual a 1 partido por n. Habitualmente se coloca n menos 1 cuando tenemos muy pocos datos. Cuando n es muy grande no hay diferencia con 1. Vamos a escribirlo así, aunque en nuestro caso no es importante en general. Entonces va desde 1 hasta n de las diferencias que existen entre la observación y el valor promedio. Y esto es lo que le llamamos la varianza, disculpen, está al cuadrado. La varianza tiene que estar al cuadrado para que las diferencias no se cancelen unas con la otra. Eso es lo que se llama la varianza de i. Es decir, sin conocer el precio, yo tengo dos estadísticos importantes, que es la media y la varianza de i. Ahora, nuestra pregunta para poder hacer el modelo es, ¿qué aporte, qué información podemos obtener de las ventas a partir del conocimiento de los precios? Y ahí es donde entra el modelo que estábamos viendo, es decir, esta línea azul, que es como una especie de línea de tendencia, nos va a indicar algo más de la relación que existe entre precio y las ventas. Tomemos un número en particular, por ejemplo, supongamos que tenemos esta observación y llamémosle II, es una observación tipo. Adicionalmente, tracemos aproximadamente el valor promedio que tiene, hagamos el valor promedio que tienen las ventas y representémoslos con una línea horizontal, es decir, la línea horizontal, supongamos que este va a ser nuestro valor promedio. Es decir, si tomamos la suma de todas digamos, las ventas, si la dividimos por el número total de ventas, vamos a tener el valor promedio y ese es un número que está acá. ¿Bien? Hagamos este pedacito que está acá, vamos a hacerlo, me refiero a esta ventana, hagamos un zoom de esa ventana más abajo, porque nos va a interesar distinguir algunos aspectos. Es decir, tenemos un punto, tenemos, habitualmente lo que tenemos es ahora el valor de I promedio, este es el valor de la I, o sea, de la observación II, y adicionalmente teníamos una recta, es decir, la recta, voy a tomar un pedacito de recta acá, ¿no? ¿Sí? Esto va a ser como la ventana de lo que teníamos arriba, amplificamos, para poder hacer un mejor dibujo en general. Bien, esta diferencia que hay de aquí a acá, la diferencia que hay de aquí al valor promedio, está relacionada básicamente con la varianza de la variable i, ¿okay? La varianza de i. Y eso es lo que le vamos a denominar la varianza total. Sería la varianza total. Es decir, ¿qué es la varianza total? Bueno, la definición que conocemos, está relacionada con i menos el valor promedio, ¿no? Es decir, la varianza total sabemos que es 1 partido por n menos 1, acabamos de escribirla, desde igual a 1 hasta n de i menos i, menos i promedio, aquí no hay esto, menos i promedio, al cuadrado. Eso es lo que es la varianza total, que la vamos a representar aquí con esto, es la diferencia que hay entre la observación y el valor promedio. ¿Ok? Adicionalmente, nosotros tenemos un valor acá, que es el valor estimado. Ese es el valor estimado que le llamaríamos I, así, con este sombrerito arriba, que indica que ese es el valor estimado por nuestro modelo que está en azul, ese es el modelo lineal.
nos damos cuenta entonces que aquí hay una diferencia entre el valor real y el valor estimado. Esa diferencia es la varianza que no podemos explicar. Entonces esa varianza le denominamos varianza no explicada. Varianza no explicada. ¿Ok? Esta diferencia que hay entre lo azul y el verde es lo que le denominamos a este pedazo nada más, le llamaríamos la varianza explicada. La varianza que se logra explicar. ¿Ok? Varianza explicada. Según el dibujo, lo que estamos viendo aquí es que la varianza total es igual a la varianza explicada más la varianza no explicada. No explicada. O escrito un poco más explícitamente, la varianza total, que es esta, es decir, la suma de I menos I acá, desde I igual a 1 hasta N, es igual a la varianza explicada. La varianza explicada es la diferencia que hay entre el valor estimado, el valor promedio, desde I igual a 1 hasta N, más la varianza no explicada, que es la diferencia que hay entre el valor estimado y el valor real. Esa es la varianza no explicada. Es decir, cada una de estas cosas, este sería la varianza total, la varianza no explicada, disculpe, la varianza explicada y la varianza no explicada. ¿Por qué se llama varianza explicada, por ejemplo? Bueno, básicamente, si este número, que es lo que estimamos nosotros, coincide exactamente con el valor de la observación, esto se anularía. Es decir, toda la varianza no explicada sería 0, y por lo tanto la varianza explicada sería completamente la varianza total. Es decir, esto, disculpen, aquí tengo que escribir los cuadrados, bien, no olvidamos los cuadrados. Entonces, esto es lo que llamaríamos entonces la varianza no explicada, disculpe, la varianza explicada y la varianza no explicada. La varianza no explicada tiene que ver con la diferencia que existe entre lo que estimamos en nuestro modelo y con lo que observamos. Es decir, ya que vemos diferencia arriba, observen que la diferencia, la recta azul no pasa por todos los puntos verdes, significa que definitivamente hay diferencia entre lo que estimamos, entre el valor estimado, es decir, lo que está sobre la recta, y las observaciones. Eso significa que hay varianza no explicada, y por lo tanto la varianza no explicada no es exactamente, no es 0. ¿Okay? Entonces, a partir de estos números, uno define varios parámetros. El primer parámetro es lo que se denomina el R cuadrado, o R square, que es el coeficiente de determinación, que básicamente es la varianza explicada, lo que logra explicar mi modelo, varianza explicada, dividido por la varianza total. Varianza total. ¿Ok? Es decir, sería tomar este valor que está acá, que es la varianza explicada, este valor, es decir, tomar la suma de 1 hasta n, de I estimado menos esto, al cuadrado, dividido por la varianza total, que es la suma de I menos I promedio, es igual a 1 hasta n al cuadrado. Bien, este es un coeficiente, se llama coeficiente de determinación. Por supuesto, lo que nos interesa es que nosotros expliquemos la mayor parte, o sea, que se explique la mayor parte de la varianza, es decir, que este estimado sea casi idéntico al valor observado de forma tal que se anule. Si esto se anula, entonces esto es casi idéntico a la varianza total, y por lo tanto uno puede decir que cuando R cuadrado, cuando estas dos cosas son casi iguales, es decir, R cuadrado es del orden de 1, en este caso nosotros tenemos un buen modelo, es decir, este es un buen modelo. ¿Ok? ¿Cuándo sería entonces un mal modelo? Cuando R cuadrado en principio sea muy pequeño. Imagínense que R cuadrado sea del orden de 0.02. En este caso decimos que tenemos un mal modelo. En principio, mal modelo. No nos explica nada el modelo en principio. Por lo tanto, vamos a buscar valores grandes para R cuadrado. Es decir, grande significa que estén lo más cercanos a 1 para decir que nuestro modelo es bueno. El modelo puede predecir algo en general, o que explica la varianza del modelo. ¿Ok? Eso es lo que implica este valor de acá. Adicionalmente, a este número que está acá, que es básicamente el error, si ustedes se fijan, el error de la estimación, porque es la diferencia que hay entre el estimado y la observación,
muchas veces se le denomina RSS por sus siglas en inglés, que es el residuo del residuo square sum, la suma de residuos al cuadrado. Ese número es exactamente lo que es la varianza no explicada, que es igual a 1 hasta n, de la diferencia que hay entre el valor observado y el valor estimado al cuadrado. Bien, este número lo que uno quiere es que sea lo más chico posible, que esto sea alrededor de 0. Si esto es así alrededor de 0, entonces uno puede decir que tiene un buen modelo, ¿no? Buen modelo. Entonces, esta es otra forma de analizar si nuestro modelo tiene poco error, es decir, si la suma de los residuos al cuadrado es al orden de 0, entonces estamos hablando de un muy buen modelo. Ok, independientemente de esto, la idea es considerar que si yo tengo una variable X, ¿cuánto aporte nuevo? Es decir, la variable hasta ahora, si yo no conociera el precio, ¿cuánto aporte yo podría tener en las ventas? Bueno, eso solamente lo podemos ver a través del valor promedio y la varianza de las ventas. Por si yo tengo el conocimiento de X, ¿cuánto aporte tendría en principio? Entonces, veamos que si esta recta azul trata de explicar la varianza, de los datos, se va a ajustar a los datos de una buena manera. Sin embargo, si esta X es muy mala, entonces esta recta no se ajusta muy bien a los datos y no nos aporta mucha información en principio. Es decir, si esta recta va tomando la posición horizontal, es decir, si esta recta que acabamos de escribir el modelo, entonces esa variable no tiene mucha explicación del modelo. Es decir, no nos aporta nada con respecto a la media. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por lo tanto, si esta variable se vuelve horizontal, es decir, si este valor es casi 0, significa que no hay relación entre este y este. Si la pendiente es nula, no hay relación entre esta variable y esta variable. Eso implica geométricamente de que de esta recta azul va tomando la posición del vector, o sea, del valor promedio, porque la pendiente es nula. Entonces, si la pendiente es nula, no hay relación entre el valor de la X, o sea, nuevamente el modelo completo es este. Si este valor es cerca de 0, entonces significa que no hay relación entre esta y esta. Cuando vemos el modelo, la recta azul va a tratar digamos, rota en la dirección del eje horizontal y significa que no tenemos mayor aporte por el conocimiento del precio sobre las ventas. ¿Ok? Dejémoslo hasta acá. Esta es una explicación breve del modelo de regresión lineal. ¿Ok?